Muy buenas tardes para todos, un cordial saludo. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores de este primer conversatorio nacional de extinción de dominio, muy especialmente agradecer al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y un agradecimiento muy especial al doctor Pedro Oriol Bella, quien hizo posible mi participación en este primer conversatorio. El tema que me han invitado a disertar en la tarde de hoy es el derecho comparado en materia de buena fe como limitante a la extinción del derecho de dominio. En relación con este tema, pues quisiera comenzar mencionando que uno de los puntos mm, más importantes para entender la relevancia de la buena fe dentro del proceso de extinción de dominio es el propósito mismo de la figura. Es mi opinión que lamentablemente en muchos países de la región se ha desfigurado la extinción del derecho de dominio, que fue originalmente pensada como un instrumento de política criminal en la lucha contra el crimen organizado. La extinción del derecho de dominio no nace en la historia del derecho y concretamente en la historia del derecho latinoamericano como un mecanismo para perseguir activos de origen ilícito de cualquier tipo, de cualquier naturaleza. La extinción del derecho de dominio no estaba pensada ni se configuró para perseguir el objeto material del delito en delitos comunes. La extinción del derecho de dominio surge como respuesta a los compromisos internacionales de combatir el crimen transnacional y en esa medida tiene una clara vocación de ser una herramienta de lucha contra el crimen organizado. Por esa razón hay que diferenciar muy bien de otros institutos como es el comiso penal o el decomiso administrativo, que sí permiten y están pensados precisamente para perseguir el rédito del delito común. Cuando hablamos de que la extinción del derecho de dominio tiene un enfoque principalmente de crimen organizado y de servir como instrumento de política criminal contra ese tipo de criminalidad, pues se entiende por qué razón eh, la limitante del respeto a los terceros de buena fe se vuelve crítica, se vuelve esencial. De hecho, es la barrera jurídica que asegura la constitucionalidad de la institución de la extinción de dominio. Dicho de otra forma, sin el respeto debido a los terceros de buena fe, la extinción del derecho de dominio rebasaría los límites constitucionales. Y en esa medida, para garantizar la constitucionalidad y el respeto a los derechos fundamentales en el ejercicio de la extinción de dominio, es indispensable una reflexión profunda sobre la buena fe como limitante de esta figura. Y ello, pues, en el marco justamente de lo que es la figura misma, ¿no? Entendiendo que se trata fundamentalmente de una declaratoria de titularidad a favor del Estado. Siempre me gusta recordar en este tipo de escenarios que en la extinción del derecho dominio no se le quita el derecho a nadie. La extinción del derecho dominio no se trata de decir que una persona tiene un derecho y el Estado se lo quita. La extinción del derecho dominio se trata, a pesar de que el nombre es confuso y que el nombre mismo de extinción de dominio invita al error, invita a la confusión, la extinción del derecho dominio se trata de una declaratoria de que la persona no es dueña, de que la persona no es propietaria. Y eso aplica también incluso para los terceros de buena fe, porque cuando en el ámbito de la extinción del derecho de dominio, eh, el operador judicial declara la improcedencia de la extinción del derecho de dominio por la existencia de un tercero de buena fe exento de culpa, no está reconociéndole a ese tercero el derecho que él creía estar adquiriendo de la persona que le intentó, que le dijo que le estaba transfiriendo la propiedad. Lo que está haciendo el operador judicial con esa declaratoria de improcedencia es reconocer que la buena fe con la que obró la persona tiene como efecto la creación del derecho. Entonces, nótense que el tercero de buena fe tiene un derecho que es digno de reconocimiento y protección del Estado, pero ese derecho que el Estado le reconoce y protege al tercero de buena fe
no es un derecho adquirido, no es un derecho derivado, no es un derecho que le fue transmitido por una persona a través de un acto o negocio jurídico, sino que se trata de un derecho que nace, que emerge, que surge de la buena fe con la que oró. En esa medida, la buena fe se vuelve una pieza fundamental en la dogmática de la extinción del derecho de dominio, porque esa buena fe es la que suscita la ficción jurídica del derecho que la persona está reclamando y que el Estado le reconoce y protege. El derecho de propiedad nace al mundo jurídico como una ficción legal en razón y con ocasión de la buena fe con la que oró la persona. Por eso el concepto de buena fe cualificada, también conocida como buena fe exenta de culpa o buena fe creadora de derecho, es fundamental y esa es la única buena fe que puede en realidad limitar la extinción del derecho de dominio. Ahora, esta concepción de la buena fe que hemos incorporado en nuestro derecho no es un concepto local, realmente es un concepto que nosotros hemos heredado del derecho francés y que parte de la noción de la buena fe como una creencia de estar obrando conforme a derecho. Esa buena fe que nace realmente de una concepción optimista del individuo derivado de las constituciones liberales. Las constituciones de América Latina son deficitarias de la doctrina de los derechos fundamentales y del liberalismo ilustrado, concretamente de la Revolución Francesa. Y en esa medida muchas de nuestras constituciones, por no decirlo todo, en América Latina, tienen como fundamento la imagen o la idea de que el hombre nace bueno, de que el hombre es bueno por naturaleza, a diferencia de otras concepciones más utilitaristas que parten de la noción de que el ser humano es un animal que tiene instintos y que esos instintos lo hacen egoísta, lo hacen egocéntrico y que en esa medida el hombre en sí mismo no es bueno por naturaleza, sino que es una persona que necesita la educación del Estado para aconductuarse y desarrollar los valores que lo convierten en un buen ciudadano. Esas nociones utilitaristas no son las que han influido en el derecho constitucional latinoamericano. La corriente que ha influido decisivamente es la corriente rusoniana de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y en esa medida, nuestras constituciones han adoptado una concepción optimista del ser humano que permite fundamentar ciertas presunciones, como lo es la presunción de inocencia o en este caso la presunción de buena fe. Entonces, a partir de esa lógica de que las personas son por esencia buenas y que actúan bajo la convicción de estar obrando conforme a derecho, la buena fe se vuelve una pieza fundamental en el derecho civil y en el derecho de los negocios, en el derecho mercantil. Esta convicción, que también se encuentra en el derecho anglosajón, la concepción de la buena fe, eh, ha sido incorporada a todos los estándares internacionales en materia de decomiso sin condena. Es importante recordar en este punto que la extinción del derecho de dominio es una forma de decomiso sin condena. Y el decomiso sin condena es en sí mismo un mecanismo introducido en las convenciones internacionales de lucha contra la criminalidad internacional o la criminalidad transnacional como un compromiso de los estados parte. Si se revisa la Convención de Viena, la Convención de Palermo, la Convención de Mérida, la Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, allí se verá que en todas esas convenciones los estados parte aceptan el compromiso de introducir en sus ordenamientos jurídicos herramientas o mecanismos de decomiso sin condena para perseguir los bienes que son producto del delito o que son utilizados como medio o instrumento para la comisión del delito. Estos, estas convenciones que tienen un amplio alcance mundial han venido siendo, perdón, han venido siendo eh, desarrolladas e implementadas a través de diferentes mecanismos. Conocemos el decomiso simplificado, el decomiso ampliado, el decomiso civil, el asset forfeiture en los Estados Unidos, el non-conviction confiscation en el modelo anglosajón y también tenemos la extinción de dominio en América Latina. Luego, la extinción del derecho de dominio no es
el único mecanismo que existe para el decomiso sin condena de activos ilícitos. Es uno de los mecanismos que existe a nivel internacional y es el mecanismo más difundido en el continente americano y concretamente en América Latina, ¿no? Por eso es importante entender que en esas convenciones hay un marco de referencia que también limita el decomiso sin condena a la buena fe exenta de culpa. Además de de esas convenciones internacionales, hay otros estándares internacionales en materia de recuperación de activos ilícitos y concretamente de extinción de dominio, que también generan un marco internacional para el entendimiento, para la interpretación de la denominada buena fe. Es el caso de la Ley Modelo de Extinción de Dominio para América Latina, el caso de la Recomendación 4 y 38 del Grupo de Acción Financiera Internacional, las mejores prácticas internacionales en recuperación de activos del Grupo de Lyon, creado en el seno del G8, las recomendaciones del informe de bienes incautados y decomisados en Latinoamérica, conocido como el informe Vidal, los documentos y las directivas publicadas por la Organización de Naciones Unidas y por la Unión Europea en materia de recuperación de activos ilícitos, la guía de buenas prácticas del Banco Mundial en el marco del programa Stolen Asset Recovery, conocido como el programa STAR, en alianza con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y recientemente la guía de buenas prácticas sobre extinción de dominio y decomiso no basado en condena del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica. Brevemente me referiré a ellas para mencionar cómo realmente existe una doctrina uniforme en materia de buena fe a nivel internacional. La primera de ellas es sin duda las convenciones internacionales. Si se revisa el artículo quinto, numeral octavo de la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas del año 1988, o se revisa el artículo 31, numeral noveno de la Convención de Mérida contra la corrupción, si se revisa el artículo 12, numeral octavo de la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional, se verá con claridad que en todas esas convenciones se establece como un compromiso de los estados parte la incorporación del decomiso sin condena como instrumento para combatir la criminalidad organizada transnacional. Pero lo más interesante es que estos artículos, todos ellos establecen lo siguiente. Allí se dice que lo dispuesto en el presente artículo no podrá interpretarse en el perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Entonces, nótese cómo ya las mismas convenciones internacionales han venido limitando los mecanismos de decomiso sin condena a el respeto de los derechos de los terceros de buena fe. Y esto, insisto, responde a una lógica que está en la raíz misma del derecho europeo continental y también del derecho anglosajón, basado en la idea de que la buena fe es creadora de derechos y que la persona que obra con buena fe es una persona que se hace titular de una posición inatacable por parte del Estado porque se basa en un derecho adquirido que nace en su buena fe y no en un derecho derivado por transferencia de un tercero. Si nos vamos a la ley modelo de extinción de dominio para América Latina, vamos a encontrar que en el literal, en el artículo primero, literal F, en la definición de buena fe, se dice que es la conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa en todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes enunciados en el artículo sexto de esta ley. Es interesante mencionar que en la ley modelo de extinción de dominio, en la definición de buena fe, en realidad se está refiriendo es al concepto de buena fe exento de culpa, con lo cual pues la ley modelo no está diferenciando como lo hace la doctrina tradicional del derecho civil francés entre la llamada buena fe simple y buena fe cualificada. La ley modelo de extinción de dominio fue directamente a la buena fe exenta de culpa, con lo cual aclara y precisa que para efectos de extinción de dominio, la única buena fe relevante que limita la capacidad del Estado de recuperación de activos ilícitos es la buena fe cualificada, ¿no? Y el artículo octavo, allí establece, al definir los actos jurídicos, dice, ningún acto jurídico realizado sobre los bienes previstos en el artículo sexto los legitima, salvo los derechos de los terceros de buena fe.
nuevamente recalcando cómo la buena fe es creadora de derecho, la buena fe exenta de culpa, porque es la buena fe a la que se refiere la ley modelo, la buena fe exenta de culpa es creadora de derechos y esos derechos son inatacables por parte del Estado. Por consiguiente, lo único que puede blanquear un activo, lo único que puede legitimar un activo es la buena fe con la que la persona lo adquiere, no la transferencia del derecho en sí mismo por parte de un tercero. Y esto viene a incorporarse de manera absolutamente idéntica en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Como la mayoría del auditorio debe saber, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional se han convertido en el estándar más importante a nivel internacional en materia de lucha contra el lavado de activos, contra la financiación del terrorismo y para la recuperación de activos ilícitos, para combatir las economías ilícitas y para la interdicción de los flujos financieros ilícitos a nivel internacional. Esas recomendaciones hoy en día son vitales porque esas recomendaciones son la base para todo el procedimiento de evaluaciones mutuas, que es el sistema de evaluación que permite determinar cuáles son las jurisdicciones cooperantes en la lucha contra los flujos financieros ilícitos a nivel internacional. De tal manera que cuando un país resulta con una evaluación deficiente y es incluido en las listas de seguimiento o de seguimiento intensificado o en las listas negras o en las listas rojas de Gafi, pues son países que se consideran no cooperantes y son aislados del circuito económico internacional. Por esa razón, cumplir las recomendaciones de Gafi hoy se vuelve sumamente importante y a pesar de que se denominan recomendaciones, en realidad son obligaciones vinculantes, so pena de quedarse aislado en un mundo de economía globalizada. Y podría decir yo que desde el punto de vista práctico, es más importante para los países el cumplimiento de las 40 recomendaciones del Gafi que el cumplimiento mismo de los compromisos adquiridos en las convenciones de Naciones Unidas, como las que ya mencioné. Pues bien, con ese contexto, hablar de la recomendación número 4 del Grupo de Acción Financiera Internacional y de la recomendación 38 es crítico, porque la recomendación 4 y la recomendación 38 se refieren específicamente a los mecanismos de decomiso de activos ilícitos, concretamente el decomiso sin condena. Y aquí pues señalar que la recomendación Gafi, ni la recomendación 4 ni la recomendación 38 se refieren explícitamente a la extinción de dominio. Hablan de el decomiso sin condena porque es el término que se utiliza en las convenciones y en el derecho internacional para referirse a estos mecanismos de recuperación y persecución de activos ilícitos. En lo que tiene que ver con la buena fe, que es el tema de esta conversación, la recomendación 4 es muy concreta, es muy precisa al señalar fundamentalmente que los países deben adoptar medidas similares a la establecida en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incluyendo medidas legislativas que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Entonces, obsérvese cómo la misma recomendación está estableciendo que el mecanismo que se recomienda es el mecanismo del decomiso sin condena, pero ese mecanismo debe tener la limitación del respeto a los derechos de los terceros de buena fe. Y ello porque fundamentalmente el respeto a los derechos de los terceros de buena fe es lo que permite asegurar, garantizar la estabilidad jurídica en el tráfico económico. Si no hay respeto a los derechos de los terceros de buena fe, la inseguridad jurídica entra a socavar el Estado de Derecho y en esa medida el Estado pierde la capacidad de tracción para garantizar los derechos fundamentales de los individuos. Entonces, la recomendación número 4, que además tiene una nota interpretativa, pone el acento en la necesidad del respeto a los derechos de los terceros de buena fe como limitante fundamental para garantizar el debido proceso, para garantizar las garantías constitucionales y el Estado de Derecho en los países que tienen este tipo de instrumentos. Luego, si nosotros miramos justamente derivado de esa recomendación número 4, el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica, aquí ya hablamos del organismo regional adscrito a Gafi, ¿no? Ya no hablamos del Gafi propiamente, sino del GAFI-LAT, del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, publicó recientemente el año pasado
en 2024 un paquete de recomendaciones de mejores prácticas para el cumplimiento de la recomendación 4 y 38. Y aquí es importante mencionar que ha habido un hito, un cambio importante en la posición de Gafilat. Históricamente, Gafilat, como lo había hecho el organismo principal, Gafi, había avanzado por la senda del decomiso sin condena sin adscribirse a ninguna forma, a ningún tipo o modalidad específica de decomiso sin condena. Gafi y Gafilat se habían esforzado por no tomar postura en favor de uno o alguno de los modelos de decomiso sin condena existente a nivel internacional. En ese sentido, los países, es el caso, por ejemplo, de Brasil, que no tiene extinción de dominio, el caso de Chile, que tampoco tienen extinción de dominio, consideraban que estaban cumpliendo la recomendación 4 porque al final del día ellos tienen mecanismos de decomiso sin condena denominados de otra manera, tienen decomiso simplificado, decomiso civil, decomiso ampliado, otras modalidades, el caso de Costa Rica, que tiene una cosa que se llama capitales emergentes. Entonces, esos países que no tienen propiamente extinción de dominio, decían, nosotros cumplimos igual la recomendación 4, porque la recomendación 4 no habla de extinción de dominio específicamente, sino habla de decomiso sin condena. Hay varias formas de decomiso sin condena y nosotros tenemos una de ellas distinta de la extinción de dominio. Pues bueno, el año pasado, Gafi publica esta guía de buenas prácticas sobre extinción de dominio y decomiso no basado en condena. Y aquí ya, por primera vez, Gafi deja ver una preferencia hacia la extinción del derecho de dominio y se decanta explícitamente por la extinción de dominio como una mejor práctica internacional en materia de decomiso sin condena en América Latina, concretamente. Eso es bien importante porque en esa guía, si uno la revisa minuciosamente, se da cuenta que el concepto de buena fe es crítico, es fundamental para poder entender la constitucionalidad de la extinción del derecho de dominio. Una de las preocupaciones a nivel internacional es cómo la extinción del derecho de dominio podría entenderse como un instituto jurídico que socava la seguridad jurídica y concretamente que socava el derecho de propiedad. En esta guía se adopta una doctrina que ha hecho carrera a nivel regional en América Latina. Prácticamente todos los países que tienen extinción de dominio lo han aceptado y es la idea pues de que la extinción de dominio no socava la extinción de dominio, no, perdón, no socava el derecho de propiedad, no erosiona el derecho de propiedad, sino todo lo contrario. Paradójicamente, la extinción del derecho de dominio lo que hace es ratificar y confirmar el derecho a la propiedad sobre la premisa de que el derecho de propiedad que se reconoce y protege en las constituciones latinoamericanas es el derecho de propiedad legalmente adquirida. El delito no genera derecho y como el delito no genera derecho, ninguna persona puede alegar el derecho de propiedad derivado de una actividad ilícita. Esto lleva a la premisa de que una persona que ha adquirido el bien como producto del delito jamás puede reputarse dueña de ese bien. Y la extinción del derecho de dominio es una declaratoria de esa circunstancia. Lo que hace el juez de extinción de dominio es declarar que esa persona no es dueña. Pero precisamente para garantizar la seguridad en el tráfico jurídico de aquellas personas que de buena fe adquieren el bien de esas personas que no son dueñas, bajo la problemática de que si esa persona no era dueña, no puede transferirle el derecho a la persona que lo adquirió. Entonces surge la discusión de cómo puedo reconocerle yo el derecho a un tercero de buena fe, basado en su buena fe, si adquiere el derecho de una persona que no tenía ningún derecho. Si la persona, si el vendedor no es titular del derecho de propiedad, no puede transferirle el derecho de propiedad a su comprador y por consiguiente este tercero, aunque fuera de buena fe, no ha adquirido un derecho digno de reconocimiento y protección estatal. Pues bueno, la guía adopta la teoría de la buena fe creadora de derecho y entiende que el tercero adquiere un derecho digno de reconocimiento y protección estatal que nace en su buena fe. Y en esa medida, la extinción del derecho de dominio, al tener como limitante fundamental la buena fe, se convierte, sin lugar a duda, en un instrumento acorde a la Constitución, reconoce y protege la propiedad legalmente adquirida y en esa medida la extinción del derecho de dominio, paradójicamente, en lugar de poner en riesgo el derecho a la propiedad, lo que hace es confirmarlo y ratificar. Hay otros instrumentos internacionales que también vienen a seguir la misma línea, la misma lógica, ¿no?
Uno de ellos, pues, son las mejores prácticas internacionales del Grupo de Lyon, un grupo creado en el marco del G8 como resultado de la preocupación por combatir el crimen organizado en el entorno de los países más industrializados y donde se crea justamente este grupo de expertos encargado de producir recomendaciones para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y en general para combatir las economías ilícitas y los flujos financieros ilícitos. En el seno del Grupo de Lyon se han generado estos estándares que son principalmente estándares aplicables a los países más industrializados y dentro de esos instrumentos de recuperación de activos ilícitos está el decomiso sin condena con la limitante específica de el respeto a los derechos de los terceros de buena fe en línea con las convenciones y las recomendaciones internacionales en la materia. Luego, es importante mencionar este documento producido en agosto de 2017 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el seno de la quinta conferencia de Estados partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Si bien se trataba de una conferencia de Estados parte de la Convención contra la Corrupción, aquí este grupo de trabajo se centró en la recuperación de activos ilícitos relacionados con casos de corrupción. Y en el marco de esa conferencia de Estados partes, se discute cuáles son los mejores estándares internacionales en materia de recuperación de activos asociados a la corrupción. Y allí se recogen, entre otras, los mecanismos de decomiso sin condena como la principal herramienta para recuperación de activos provenientes de la corrupción. Y dentro de los estándares de buenas prácticas se introduce, como es natural, la limitante del respeto a los derechos de los terceros de buena fe dentro de los mecanismos de decomiso sin condena. Entonces, aquí Naciones Unidas va en absoluta línea con el mandato de sus convenciones, específicamente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que demanda el respeto a los terceros de buena fe como limitante de las herramientas, de los mecanismos de decomiso sin condena. Y aquí, pues, esto tiene aplicación específica para todos los países y todos los proyectos que tienen como propósito la adopción universal de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la asistencia técnica para la implementación de todos los mecanismos y de todas las herramientas que tiene la Convención para la lucha contra la corrupción. Finalmente, mencionar que el año pasado también la Unión Europea emitió la Directiva 1260, eh, que es aprobada por el Parlamento Europeo en materia de recuperación y decomiso de activos. Allí se enfatiza mucho la necesidad de un enfoque armonizado en la Unión Europea en esta materia, porque la legislación comparada en Europa muestra diferentes institutos para buscar el decomiso sin condena y algunas asimetrías entre esos institutos. El mecanismo del comiso simplificado, el comiso ampliado, el comiso civil, el asset forfeiture en el Reino Unido o el non-conviction confiscation, pues llevan a que haya asimetrías regulatorias que dificultan la cooperación internacional en la materia. Por eso la directiva de la Unión Europea se basa o busca, tiene como propósito fundamental homogenizar la regulación europea en esa materia y allí se ofrecen una serie de directrices en la materia. Una de las directrices tiene que ver justamente con la adopción del respeto a los derechos de los terceros de buena fe como una limitante en materia de extinción de dominio, en materia de comiso sin condena y el reconocimiento del mandato de las convenciones de que el decomiso sin condena no puede socavar la seguridad jurídica, no puede socavar el Estado de Derecho y que es necesario respetar el derecho de propiedad surgido de la buena fe de los compradores. Vale mencionar finalmente la guía de buenas prácticas para el decomiso de activos sin condena, producido en el marco del programa Stolen Asset Recovery, que es una iniciativa del Banco Mundial con la Oficina de Naciones contra la Droga y el Delito. Tiene un acento muy marcado en temas de recuperación de activos perdidos como consecuencia de la corrupción, o sea que está mucho más articulada con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y el énfasis de esta guía, publicada su primera versión en el año 2009, pero ha venido sufriendo varias revisiones, eh,
el énfasis de esta guía es cómo lograr un mecanismo de recuperación de activos que sea acorde a los derechos fundamentales y a las garantías constitucionales liberales en Occidente. Cómo lograr que un instituto como el Decomiso sin Condenas no socave la seguridad jurídica, y en esa medida las buenas prácticas que se plantean allí están fuertemente influenciadas por la limitante del respeto a los derechos de los terceros de buena fe. Y por supuesto el concepto de buena fe cumple un papel protagónico en todas esas, en la interpretación de todas esas recomendaciones. A nivel latinoamericano, si revisamos las legislaciones existentes, pues vamos a encontrar, perdón, vamos a encontrar que prácticamente todos los países tienen alguna norma que habla de los derechos de los terceros de buena fe como limitante a la extinción de dominio. Es el caso del artículo 2.10 de la ley 32 de 32-32-6 de Perú en materia de extinción de dominio, el artículo 6 del decreto 534 de 2013 en la República de El Salvador, el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio de Ecuador, el artículo 28 de la Ley Federal de Extinción de Dominio de México, el artículo 3 de la Ley 1708 de 2014 en Colombia, el artículo 4 del decreto 27 de 2010 en Honduras, de la llamada Ley de privación de dominio, así se denomina en Honduras, o la ley 913 de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas del Estado Plurinacional de Bolivia. Allí no se denomina extinción de dominio, allí se denomina pérdida de dominio, y a pesar de que en Bolivia no hay una norma específica que hable de el tercero de buena fe o que defina qué es la buena fe, la ley 913 sí tiene implícito el respeto a aquellas personas que, lo dice textualmente, adquirieron el bien sin conocimiento de su origen ilícito. Entonces, aquí ahí encontramos que a nivel regional, la mayoría de las legislaciones, si no todas ellas, reconocen la buena fe como una limitante en materia de extinción de dominio. Ahora bien, una cosa bien importante es que en este tema hay una doctrina mayoritaria, una doctrina pacífica, que reconoce e incorpora la dogmática de la buena fe que se ha heredado del derecho civil francés. Por eso, eh, digamos que en todos los países se establece la diferenciación entre la buena fe simple y la llamada buena fe cualificada, también conocida como la buena fe exenta de culpa, ¿no? En todos los países se ha reconocido que la buena fe simple se presume porque tiene un raigambre constitucional, porque la buena fe simple, entendida como esa conciencia de estar obrando conforme a derecho, esa creencia honesta de la persona de estar actuando legalmente, se relaciona directamente con la concepción optimista del individuo, de las constituciones liberales, y en esa medida, pues, se presume que todas las personas obran de buena fe. Por consiguiente, no le corresponde al individuo probar su buena fe. La buena fe se le presume. Pero claro, nuestras constituciones parten de que existen presunciones de hecho y de derecho, ¿no? Y que las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario, pero las presunciones de hecho sí. Por consiguiente, esa buena fe simple que se presume es una presunción de hecho y por consiguiente sí admite prueba en contrario. Y de ahí se desprende precisamente la carga de la prueba que tiene el Estado de desvirtuar la presunción de buena fe para efectos de poder avanzar con la extensión del derecho de dominio. A esa buena fe simple se le apareja otra categoría de buena fe, llamada la buena fe cualificada o exenta de culpa, que consiste ya no solamente en el hecho de obrar con la creencia honesta de estar actuando legalmente, sino que además requiere un elemento objetivo consistente en la ejecución de actos objetivos de verificación que le permitan al sujeto cerciorarse, constatar que esa creencia subjetiva que tiene es correcta. Es decir, la buena fe cualificada, buena fe exenta de culpa, demanda en la dogmática del derecho civil francés, que es la que aplicamos en América Latina, la lógica de que la persona debe tener una creencia que no puede ser gratuita. A diferencia de la buena fe simple, esa creencia de estar obrando conforme a derecho no puede ser una creencia subjetiva, no puede ser una creencia basada en la intuición o en la experiencia simplemente de una persona,
sino que tiene que ser una convicción, una creencia sustentada en actos objetivos de verificación. Actos objetivos de verificación que se conocen en la dogmática de la buena fe como la debida diligencia. Y sobre la debida diligencia voy a hablar a continuación. Pero antes de ello, señalar que esa distinción entre la buena fe simple y la buena fe cualificada es lo que permite una distribución dinámica de las cargas probatorias en materia de extinción de dominio. Mucho se habla en muchos países de la región sobre la inversión de la carga de la prueba en materia de extinción de dominio. Incluso, mucho se discute sobre el nivel de carga probatoria que debería asumir el Estado, entendiendo que se trata de una institución relacionada con actividades ilícitas. Entonces, aún todavía vemos en algunos sectores personas que tratan de vincular la presunción de buena fe con la presunción de inocencia y que creen equivocada y erróneamente que le corresponde al Estado probar los presupuestos, que toda la carga de la prueba le corresponde al Estado y que le corresponde probar todos los presupuestos de la extinción del derecho de dominio. Bien sabido es que en materia de extinción de dominio hay una carga dinámica y que en esa medida hay una distribución dinámica. El Estado debe desvirtuar la presunción de buena fe, como ya lo mencioné, pero también debería probar la culpa, la negligencia o la falta de cuidado, porque la buena fe que limita la extinción de dominio es la buena fe exenta de culpa. Entonces, aun cuando desvirtúe la presunción de buena fe o no logre desvirtuar la presunción de buena fe, como mínimo el Estado debería probar la culpa o negligencia con la que obró la persona. Pero por su parte, el afectado también tiene su carga probatoria y es la carga de demostrar la debida diligencia con la que obró. La buena fe no tiene que probarla porque la buena fe se le presume, pero la debida diligencia, que es lo que acredita la exención de culpa o la cualificación de la buena fe, esa sí tiene que probarla. Y entonces esa distribución dinámica es lo que permite entender que hay un equilibrio probatorio en el proceso de extinción del derecho de dominio en protección no solamente al interés del Estado de recuperar los bienes ilícitos, sino de la garantía constitucional del debido proceso y de presunción de buena fe en cabeza del afectado. Y esto nos lleva al punto que realmente es punto de controversia en materia de buena fe, y es la dogmática de la debida diligencia. Hay que decirlo, en este momento no existe en la doctrina internacional una posición unificada sobre el concepto mismo de debida diligencia. Entendemos que cuando hablamos de debida diligencia, estamos hablando sin lugar a dudas del nivel de prudencia, de cuidado que debe observar la persona en sus negocios. Y es el nivel de prudencia, de cuidado que la persona debe observar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, de acuerdo con la ley. Por eso no hablamos de simplemente diligencia, hablamos de debida diligencia. Y el término debida hace referencia a que es la diligencia que se debe observar, la diligencia que es obligatoria de acuerdo con las normas vigentes en el derecho aplicable. Ahora, si bien es cierto, no existe una doctrina unificada, no existe una posición. Cuando uno mira los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, uno podría identificar que hay por lo menos dos grandes categorías de debida diligencia. Una es la debida diligencia que se le puede exigir a los denominados sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados de acuerdo con los estándares internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos, contra la financiación del terrorismo y la recuperación de activos ilícitos? Pues son todas aquellas personas naturales o jurídicas, aunque en su mayoría son personas jurídicas, que por virtud de la ley están obligados a implementar programas de cumplimiento para la prevención del lavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Eso es lo que en Colombia conocemos como los SARLAF, SAGRILAF, CIPLAF, etc. El estándar de debida diligencia que deben observar los sujetos obligados es el estándar de diligencia exigido por la regulación aplicable en el sector correspondiente. Entonces, si yo quisiera saber cuál es el estándar de debida diligencia que tiene que observar un banco en materia de extinción de dominio, pues debería remitirme al capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica, donde están establecidos los controles mínimos obligatorios que tienen que implementar los bancos en materia de debida diligencia para la prevención del lavado de activos. Luego, ese estándar de debida diligencia es un estándar de diligencia relativamente objetivo
mucho más fácil de establecer porque es un estándar de diligencia que está detalladamente regulado en la legislación aplicable. Y en esa medida, los jueces de extinción de dominio y los fiscales de extinción de dominio deberían tener un conocimiento muy refinado, un conocimiento muy acabado de cómo son los programas de cumplimiento en materia de prevención del lavado de activos para que puedan evaluar la debida diligencia con la que obra una institución obligada o un sujeto obligado y asimismo determinar si obró o no obró con buena fe exento de culpa. Luego tenemos otra categoría que son los llamados sujetos no obligados. Los sujetos no obligados son todas aquellas personas naturales o jurídicas que no tienen la obligación legal de implementar un programa de cumplimiento para la prevención del lavado de activos. Y ahí encontramos pues el gran grueso de la sociedad. Lo que pasa es que cuando se enfrenta a esa categoría de sujetos no obligados, pues no podemos meterlos a todos en la misma bolsa. Es necesario diferenciar por lo menos tres grandes categorías basados en la legislación existente en Colombia. Una primera subcategoría es el de los comerciantes. Sabemos que el Código de Comercio es un estatuto especial que se aplica únicamente para las personas que realizan actos de comercio de manera habitual, de manera profesional y que califican en la categoría de comerciantes. El Código de Comercio establece que es una obligación de los comerciantes obrar de buena fe. Allí también se establece la presunción de buena fe, pero se establece que los comerciantes, por lo menos así en Colombia y en buena parte de América Latina, tienen un estándar de debida diligencia que cumplir. ¿Y cuál es el estándar de debida diligencia que tienen que cumplir? Pues es el estándar del buen hombre de negocio. Mucho se ha discutido en la jurisprudencia y en la doctrina qué se entiende por la prudencia de un buen hombre de negocios. Y aquí es necesario recordar que el origen del derecho mercantil se encuentra fundamentalmente en la positivización de la costumbre mercantil. Los primeros regímenes mercantiles surgen como consecuencia de la positivización de la costumbre mercantil por parte de las agremiaciones de profesionales del comercio. Entonces, las agremiaciones fueron documentando sus costumbres mercantiles y eso llevó a la generación de una legislación positiva que recogió esas costumbres. Entonces, si entendemos que el derecho mercantil nace originalmente de la costumbre mercantil, cobra mucha importancia en el ámbito de la debida diligencia mercantil, la llamada lex artis. ¿Cuál es la debida diligencia que yo le puedo exigir a un comerciante? Pues depende de la industria, depende del sector, depende de las actividades que constituyen el giro ordinario de sus negocios, porque la debida diligencia va a depender de lo que es costumbre en su sector. Puede ser que no haya una norma escrita, como en el caso de los sujetos obligados que me dice cuál es la debida diligencia que debe observar, pero sí puedo probar por diferentes medios, porque en materia mercantil también rige la libertad probatoria. Yo puedo probar cuál es la costumbre, cuál es la lex artis de esa industria y puedo saber cuál es la debida diligencia que le puedo exigir. A guisa de ejemplo, hay sectores de la economía donde la costumbre mercantil es la compra en efectivo. Entonces, cuando la compra es en efectivo y esa es la costumbre mercantil, es lo que se utiliza, el nivel de debida diligencia que yo le puedo exigir es distinto de aquellos sectores donde la costumbre mercantil es el pago mediante títulos valores o mediante transferencias bancarias. Entonces, en cada caso concreto, a la pregunta acerca de cuál es la debida diligencia que debió observar el comerciante, pues debo preguntarme cuál es la lex artis de su industria y qué es lo que se espera en esa industria de ese tipo de comerciantes en ese tipo de negocios jurídicos. En el caso de los no comerciantes, o sea, las personas común y corriente, el ciudadano común y corriente que realiza un negocio civil común y corriente, el estándar de debida diligencia es distinto. Y ahí el Código Civil colombiano nos habla del estándar del buen padre de familia, ¿no? Y ese estándar de debida diligencia del buen padre de familia es crítico, es muy importante, porque ese estándar nos está hablando fundamentalmente de los deberes de aseguramiento y los deberes de salvamento que le son exigibles al buen padre de familia. ¿Qué espera el derecho de un buen padre de familia? Primero, que tome todas las medidas para asegurarse que su hijo, su pupilo, no sufra un daño, las llamadas medidas de aseguramiento. Y segundo, que si por alguna circunstancia su hijo, su pupilo, se encuentra en riesgo, tome medidas para evitar que el riesgo se le materialice.
Eso es lo que se espera de un buen padre de familia. Luego, al evaluar el estándar de debida diligencia en un negocio civil, lo que hay que preguntarse es cuáles eran las medidas de aseguramiento que razonablemente podía tomar una persona en ese negocio jurídico para evitar eh, ser involucrado en un negocio vinculado con activos ilegales, ¿no? Ahora, hay un tercer estándar, lamentablemente aquí hubo un fallo en la diapositiva y no se ve, que es el de ciertas poblaciones especiales. La legislación colombiana y la jurisprudencia colombiana han reconocido la existencia de la llamada buena fe registral. La buena fe registral es la buena fe que surge de la verificación de los registros públicos, porque al final del día los registros públicos tienen una función de oponibilidad, es decir, la información que se publica para que sea pública, pero también para que sea oponible. Entonces, si la información pública revela que un bien no tiene ninguna vinculación con actividades ilegales, pues esa información de algún punto, de alguna manera, tiene que ser oponible. Ahora, es bien reconocido en la jurisprudencia colombiana que la buena fe registral no puede considerarse sin más exenta de culpa. Es decir, yo no puedo alegar que tengo buena fe exenta de culpa porque los registros mercantiles no me decían que el bien estaba en materia de extinción de dominio. Si usted es un comerciante, a usted se le exige una debida diligencia más amplia. Y si usted es un ciudadano que tiene acceso a ciertos medios y que puede tomar ciertas medidas de aseguramiento, pues su deber no se limita simplemente a mirar el certificado de tradición y libertad. Usted tiene unos deberes superiores de diligencia, ¿de acuerdo? Pero hay ciertas poblaciones que por sus circunstancias de vulnerabilidad no se les puede exigir en justicia actos de verificación distintos que la de verificar el registro mercantil o verificar el registro de la propiedad o el registro del automotor. Respecto de esos ciudadanos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y a los cuales es injusto exigirle actos de verificación ulteriores, ciertamente la buena fe registral es equivalente a la buena fe exenta de culpa. Pero nótese que la buena fe registral solo equivale a la buena fe exenta de culpa en relación con esas poblaciones escasamente capacitadas para realizar actos de debida diligencia superiores. Un comerciante claramente no puede alegar que la buena fe registral es suficiente. Un abogado, un ingeniero, un profesional, incluso un ciudadano que sin ser profesional vive en una gran ciudad y tiene acceso a medios de información, tampoco podría alegar que la buena fe registral es equivalente a la buena fe exenta de culpa. Quizás un campesino que está comprando un predio rural en un lugar apartado del territorio nacional, sin acceso a fuentes de información, sin internet, sin ningún tipo de formación previa en esta materia, una persona en esas condiciones sí podría llegar a alegar que la buena fe registral es equivalente a la buena fe exenta de culpa, pero son excepcionales y verdaderamente escasos los casos en los cuales la buena fe registral podría ser equivalente a la buena fe exenta de culpa. Entonces noten ustedes cómo aquí hay todo un terreno muy fértil de investigación en el que la doctrina y la dogmática internacional no han entrado suficientemente. Eh, Se puede construir una dogmática a partir de los instrumentos internacionales al diferenciar entre los sujetos obligados y los sujetos no obligados, que es una distinción que existe en los estándares internacionales GAFI y en las convenciones internacionales, y a partir de ahí se podrían construir subcategorías como la categoría de comerciantes, no comerciantes y población vulnerable, basado en la legislación vigente en la mayoría de los países. Sin embargo, hay que decirlo, ni la jurisprudencia ni la doctrina han avanzado suficientemente en la construcción de esta dogmática de la debida diligencia en materia de extinción de dominio. Hasta acá quisiera dejar mi intervención, no sin antes reiterar mi gratitud a los organizadores de este primer conversatorio nacional de extinción de dominio, extender mi gratitud al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y reiterar mi agradecimiento al doctor Pedro Rivera Bella por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias.